Muy bien, muy buenos días. Vamos a comenzar. Damos gracias a Dios por poder estar comenzando ya un nuevo módulo en esta mañana. El domingo pasado terminamos el módulo titulado El Dios de todos los tiempos. Y allí hablábamos con respecto a las diferentes formas en las cuales Dios había mostrado su voluntad al hombre, diferentes modos a través de los cuales Dios fue mostrando su gracia y su misericordia para con la humanidad. Sin embargo, esto no le resultó suficiente al hombre hasta que desde el tiempo de Adán hasta que llegamos la semana pasada al juicio del gran trono blanco y veíamos el corazón tan profundamente duro y necio que tiene el hombre para reconocer la obligación que tiene de reconocer a Cristo como el único medio de salvación, y no solamente no lo reconoce, sino que se revela hacia él y procura establecer sus propios métodos, obviamente fracasando y obteniendo el resultado que esto conlleva, que es la condenación en el infierno. Si usted ve aquí la diapositiva, tiene el título de este nuevo módulo que vamos a estar llevando a cabo, es el libro de Génesis. Y uno podría pensar que Génesis es un material o un tema, un libro que hay que estudiar en las clases de escuela dominical para niños, porque son solo historias, ¿no? Sin embargo, a través de esto, que para muchos puede sonar a solo historias, entenderemos que son una parte fundamental de la forma y de la revelación de la voluntad de Dios para con el hombre en este tiempo. Entenderemos también que todas las doctrinas fundamentales se originan en Génesis, todas en absoluto. La doctrina de la salvación, la doctrina de los eventos futuros, la doctrina de las escrituras, la doctrina del hombre, la doctrina de Dios, todas en absoluto van a surgir de este libro. No tener un entendimiento correcto de lo que manifiesta Génesis es tener un conocimiento parcial, sumamente empobrecido de lo que Dios es y de lo que su voluntad se presenta. Tan solamente vamos a hacer un consenso. Tan solo escuchar la palabra Génesis, ¿qué es lo que le viene a usted a la mente? A lo mejor una escena, a lo mejor un personaje, a lo mejor un texto, no sé, alguna cuestión así. Josué, tú escuchas Génesis, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Recuerda lo que dije, una escena o una historia o un personaje o un versículo. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Perfecto. Avi, escuchas Génesis, ¿qué te viene a la mente? Ya no puedes decir lo que dijo Josué. ¿Se imaginas el mundo así, el tipo folleto de testigo de Jehová, ¿no? Así, todo así, en paz, en armonía y, lo único que le sobra a los folletos esos son las personas, ¿no? Pero realmente, pues sí, nos podemos imaginar, un río cristalino ahí cruzando en medio de la pradera y árboles frutales, hermana Eva, ¿usted qué imagina o de qué se acuerda? En general, no vamos no nos enfoquemos únicamente a la creación. ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha Génesis? Adán y Eva. Adán y Eva y un árbol, ¿no? Y no sé a quién se le ocurrió decir que era una manzana. La palabra de Dios no indica que haya sido una manzana el fruto del cual ellos comieron. Hermano Luis, ¿usted de qué se acuerda cuando escucha Génesis? De Abraham. Y podríamos decir, bueno, yo escucho Génesis, me acuerdo del arca de Noé, me acuerdo de José y sus hermanos, me acuerdo de Sodoma y Gomorra, me acuerdo, no sé, de Caín y Abel, me acuerdo de José y estando en el pozo ahí cuando lo vendieron a los madianitas, me acuerdo de la Torre de Babel, me acuerdo, no sé, de ¿cómo? No,
Justo de eso no. Del Big Bang no. Y justo de algo de eso vamos a hablar en este momento. O sea, podemos hablar de muchas historias y son cosas que son conocidas para nosotros, pero que yo le pido que en este domingo, a partir de este domingo, usted saque de su mente los preconceptos que usted pueda llegar a tener formados diciendo, la creación, o sea, pues sí, dice ahí que Dios dijo, sea la luz y fue la luz y ya. O sea, que no estudiemos este tiempo como un mero evento histórico, sino como el enfoque espiritual que la palabra de Dios también pretende formar en nuestra vida. Y dice ahí el título de la serie es Génesis, el más grande comienzo de todos, porque como les decía, aquí tiene inicio también la nación de Israel, tienen inicio los gentiles, tiene inicio el pecado, tiene inicio todos los eventos fundamentales de nuestra vida, se originan en este libro. Y dice ahí el gran comienzo de nuestro mundo, y vamos a hablar en este domingo acerca de la creación. Pero vamos a darle un enfoque en cuanto a las lecciones que podemos sacar a nuestra vida con respecto a esto. Si bien son eventos que podemos considerar lo que son meramente informativos, vamos a entender que tienen un gran contenido espiritual para nuestra vida. Y dice ahí el principio para recordar. Dice, Dios se revela al hombre por medio del acto creador, en donde, entre otras facetas de su carácter, queda manifiesta su soberanía y poder. Confiar en que tenemos un Dios que hace todas las cosas con el fin de bendecir a sus criaturas para encaminarlas a su voluntad, nos hace descansar en ese poder que con su sola palabra hizo existir todo lo que nos rodea. Y dice que se manifiestan aquí dos características fundamentales de Dios, que es su soberanía y su poder. Si usted puso atención en sus clases de civismo o de ciencias sociales, y ya han pasado bastantes años de que usted fue a la escuela, pero usted le enseñaron que el Estado mexicano es soberano y que es libre y soberano, ¿no? Pero ¿qué significa soberanía? Máxima autoridad. Tiene que ver con autoridad, pero no necesariamente habla de ser máxima, porque por ejemplo los estados, los 32 estados que forman nuestro país, son soberanos, pero no son la máxima autoridad, porque por encima de ellos está los principios de la federación, ¿no? Esto no es clase de ciencias sociales, pero soberanía apunta a una cualidad por medio de la cual eres libre y capaz de determinar sobre ti mismo tus propias decisiones. Es decir, que tienes la libertad, la responsabilidad, pero sobre todo la capacidad de decidir sobre ti mismo lo que creas más conveniente. Esto es soberanía. Lo que el hombre en nuestros días reclama es autonomía, es decir, que no hay nadie por encima de mí. Yo soy mi autoridad, yo soy mi evaluador, yo soy mi parámetro para determinar si está bien o está mal. Pero soberanía hace referencia a que Dios es libre, capaz y suficiente de decidir sobre sí mismo y sobre las cosas que Él ha creado de la manera que mejor le parezca. Ahora, dice allí el concepto para recordar, y es algo que debemos de tener bien en claro. El versículo que mencionó Josué, cuando le decíamos, ¿qué recuerdas cuando escuchas la palabra Génesis? Él dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y partiendo así comienza la revelación bíblica. Cuando Moisés escribe el libro de Génesis, él no da lugar a dudas, ahí como decía el hermano Chive, aquí no es una cuestión de que del Big Bang y que hace cientos de trillones de años, por causas desconocidas, dos bacterias imagínense, o sea, cuán improbable es esto. Por causas desconocidas, dos bacterias estaban por allí paseándose en el universo y de repente llegaron, ¿qué onda? Se saludaron y dice, pues vamos a unirnos, ¿no? Para formar una
un modo de vida más elevado. Y de repente, casualmente ese meteorito en el cual ellos se encontraban se estrella sobre la Tierra y comienza a producirse la vida de tal manera, de unas formas tan absurdas, tan ilógica. Y usted me va a decir, bueno, hermano, eso usted lo dice porque usted es creyente. No, hermano, le pongo el siguiente ejemplo y es sencillamente un paréntesis. Nos hablan de que somos producto de una constante evolución. Y nos dicen, mira, ahí están los fósiles los restos de un primate o de un changuito que no es tan changuito y que tiene ya más caracteres humanos y finalmente fue evolucionando hasta llegar a lo que tú eres hoy. Algunos todavía conservamos ahí la cara media autóctona, pero es otra cosa, ¿no? Yo le hago una pregunta. Si somos producto de eso, de una evolución, y nos presentan toda una serie de individuos que fueron evolucionando supuestamente, mi pregunta es, ¿dónde están todos los intermedios? Porque se supone que si hemos ido avanzando en ese proceso de evolución, ¿dónde quedaron esos modelos intermedios? Porque se supone que tendríamos que seguir cambiando, tendríamos que seguir haciendo seguir ese proceso. No hay una evidencia física realmente que compruebe que nosotros somos resultado de ello. Aún si usted se da cuenta y hace una investigación por su propia cuenta, trate de buscar en internet un libro que se llama "Y la Biblia tenía razón". Y hace referencia a descubrimientos científicos que por medio de los cuales que en la Biblia se mencionaron hace miles de años y recién por 1800 y algo se enorgullecían de haber descubierto algo cuando en realidad la Biblia ya lo presentaba. Dice aquí, la existencia y la gloria de Dios no inician con el relato de Génesis, ni viene a ser dueño de todo por medio de haber creado el universo. Dios ha existido eternamente en perfección y en pleno uso de su poder. Decidió crear todas las cosas para de esa manera ejecutar su plan que tiene como finalidad ser honrado por sus criaturas de manera permanente. Tenemos que entender que el primer versículo de Génesis 1 dice, en el principio creó Dios. No da lugar, no comienza como esos relatos onda Shrek, que dice, en un poblado muy apartado, de repente apareció Adán. Sino que comienza sentando las bases de quién es el autor de todas las cosas, de quién es el propietario, por lo tanto, de esas cosas, y por lo tanto, quién merece la honra y la gloria de parte de esas criaturas que él ha colocado en su creación. Ahora, vamos a ver en primer lugar, para que usted pueda ir completando. Dice, el motor de la creación. Y en primer lugar dice ahí, la palabra de Dios. Dice ahí, el poder de su palabra. Y presta atención, dice ahí en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y versículo 3 dice, y dijo Dios, y eso es lo que quiero resaltar en el primer punto, es un poder soberano. Aquí no vemos a Dios agarrando una pala, separando tierra o poniendo un colador para poner el agua de un lado y la tierra del otro. Poder soberano en el sentido de que dice, Dios dijo, y el segundo punto, poder suficiente, y fue así. Y dice versículo 3 al final, y fue la luz. Es decir, que la palabra de Dios es el motor suficiente para llevar a la existencia todas las cosas. Dice en el libro de Colosenses capítulo 1 que él por medio de su palabra hizo visible lo invisible. Es decir, que él dijo, como lo vamos a ver ahorita en el relato de los días, uno podría decir, ¿y de dónde salía la luz si el sol lo hizo hasta el cuarto día? Y uno podría comenzar a hacer una serie de especulaciones. Sin embargo, tenga usted en paz esto.
Dios es lo suficientemente poderoso para generar las cosas con su sola palabra. Dice en el libro de Hebreos capítulo 1, que dice que Él hace existir las cosas por la sola palabra de su poder. De tal manera que nosotros entendemos, también dice en el libro de Hebreos capítulo 11, al principio del capítulo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De tal manera que aquello que lleva a la existencia todo lo que hoy nosotros podemos considerar, aún nuestra propia existencia, es la palabra de Dios, que Dios lo ordenó. Esa palabra, y dijo Dios, esa palabra dijo, es muy interesante porque transmite la idea de una orden. Él no dice, pues, serían tan amables de echarnos un poco de luz por aquí, sino que dice, Dios lo ordena, lo establece, lo constituye de esa manera. Él se autodetermina a crearlo de ese modo y dice ahí un poder suficiente y ocurre. Por más que yo me ponga a repetir con toda la convicción y todo mi ser ahí diciendo, quiero ser güero, me puedo pasar toda la vida diciendo, hermanos, quiero ser güero de ojos azules y medir 1.95, pero nunca va a pasar, porque mi palabra se queda sencillamente en eso, en una serie de sonidos ahí que se van pues profiriendo. Pero la palabra de Dios tiene un poder soberano, es decir, que Él es capaz de determinar lo que cree más conveniente. Y Él dice, dijo Dios. Y si usted se da cuenta, en todos los días que aparece, los 6 días de la creación, aparece siempre esa cláusula. Y dijo Dios que ocurra tal cosa, esto, aquello. Y la conclusión es exactamente siempre la misma. Y fue así. El poder de la palabra de Dios, dice en el libro de Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Que la palabra de Dios tiene poder por provenir de Dios, pero Cristo mismo es la palabra viva de Dios. Es decir, que Dios tiene poder por lo que dice, pero también tiene poder por lo que hace. Él dice, y sea la luz, y fue la luz. Pero también tiene poder por lo que hace, porque establece la existencia de Dios mismo en las 3 personas que lo componen desde el principio. Cuando dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de una comunión eterna, permanente. Dios no llegó a existir apenas en este momento. Él existe eternamente. ¿Cuál es el motor de la creación? ¿Qué lo pone en funcionamiento? La palabra de Dios. Después, ¿cuál es el efecto de su palabra? Y dice allí, perfección en sus obras. Y dice, y vio Dios que la luz era buena. Esa palabra luz transmite la idea de que, la palabra vio transmite la idea de que Dios evalúa las cosas que Él hace y Él dice, perfecto, corresponde con lo que yo deseo que esté hecho. Esto no quiere decir que Dios estaba en un periodo de prueba y error, por medio de la cual Dios decía, pues a ver que sea la luz y a ver si la luz es buena. Sino que ese vio habla de una aprobación a la perfección con la cual Él crea todas las cosas. Y después dice, perfeccione sus obras y pertenencia manifiesta. Imagínense, hermano, que un día Pablo tiene un hijo. Y vamos ahí a visitar a Pablo con su esposa, a felicitarlo. Y de repente yo en la emoción y en el éxtasis de qué bueno, tenemos un bebé en la iglesia, le digo, ¿y sabes qué, Pablo? Tu hijo se va a llamar Teodosio. Y tú dices así como que, partiendo de que el nombre está horrible, ¿tú quién te crees para ponerle nombre a mi hijo? Eso me corresponde a mí. ¿A quién le ponemos nombre? A las cosas que nos pertenecen.
Dice ahí pertenencia manifiesta y dice y llamó Dios. Es decir, no solamente se manifiesta su poder por las cosas que hizo, sino porque manifiesta que le pertenece colocándole un nombre en particular. Y dice, y llamó Dios, versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y uno podría decir, ay, pues sí, es más que obvio. Pero no es obvio tener que entender que cualquiera que ostenta la pertenencia de algo, tiene la libertad de colocarle nombre a ese algo. Y por esa razón, Dios le coloca un nombre en particular porque su pertenencia es manifiesta, porque Él es el autor de todas las cosas. Después dice, los momentos de la creación. Y vamos a hablar muy rápidamente. ¿Cuántos de ustedes leyeron los 2 primeros capítulos de Génesis 3 veces? Bueno, recuerde por favor que tiene que leer esos capítulos porque en base a ello es que nosotros vamos a estar pues hablando con respecto a la próxima lección. Es bueno que usted venga ya con una idea clara de lo que vamos a estar hablando. Y dice ahí los primeros 6 días de la creación. Y si usted leyó, esto aparece en la totalidad del capítulo 1 y habla de que en el primer día Dios crea la luz. Y dice que Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? ¿De qué me sirve a mí entender? ¿O qué enseñanza puede aportar a mi vida considerar que Dios separó la luz de las tinieblas? Que Dios, del mismo modo que separó lo que era claro, transparente, nítido, de aquello que es turbio, que es un tanto objetable, Dios hizo una separación porque esa misma separación es la que Él espera de aquellos que le pertenecen. Dios hizo una separación de tal manera que nosotros podamos tener la capacidad de estar siempre en luz. Si usted lee el libro de Primera de Juan, capítulo 1, habla, después de que dice en el versículo 5, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Él va a hablar de las cosas que son absurdas para alguien que se ostenta llamar creyente. Y dice que aquel que dice que ama a Dios, pero que odia a su hermano, dice que, bueno, no conoce a Dios. Desde el momento en el cual la palabra de Dios dice que Dios separó la luz de las tinieblas, pone de manifiesto la separación que Dios espera de cada uno de nosotros, de aquello que no corresponde con la naturaleza de Dios. En el segundo día dice que Dios creó los cielos y la tierra y hace una separación. No puedo imaginar cómo estaba el mundo en ese momento, pero dice que Dios puso la expansión, es decir, el cielo, por encima de la tierra. Estaba en una condición tan desordenada, estaba como en nuestro cuarto cuando teníamos 15 años, que estaba desordenado y todo fuera de su lugar. Dice en el tercer día, Dios crea los mares, la hierba y árboles que produzcan fruto en la tierra. Siempre el deseo de Dios es que su creación fructifique. Siempre el propósito o el plan, el diseño de Dios es que su creación dé evidencia de que no ocupa sencillamente un lugar en el espacio y nada más. ¿Qué nos enseña el hecho de considerar que cuando Dios crea los mares, los árboles ahí que dice que den fruto, ¿por qué les dice fructificar? Porque Dios espera eso de sus criaturas, que den evidencia de que no son un pedazo de masa en el espacio que está ahí ocupando un lugar y nada más. Hermano, si usted no está produciendo algo, espiritualmente hablando, si no está dando evidencia de que la vida de Dios está en usted, debería usted cuestionarse en esta mañana si verdaderamente usted conoce a Dios. Porque nunca, sí le quedó claro el nunca, nunca la voluntad de Dios ha sido
que una persona esté sencillamente siendo un calientabancas, o como le guste llamar a usted, a un creyente. Nunca. Dios no hace un llamado a ser un asistente nada más a la iglesia. Hace un llamado a servir, un llamado a involucrarse en la labor que sea. Si usted considera que usted no está para ciertas cosas o que eso lo puede hacer alguien más, usted debería de considerar si la vida de Dios está en usted. Porque la vida de Dios produce fructificar inmediatamente. Si usted ve las personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo, ¿qué fue lo primero que comenzaron a dar? Fruto. Aquí no aplicaba esta cuestión de que no, pues es que dale un poco de tiempo. ¿Qué tiempo le vas a dar? La persona que estaba muriendo junto al Señor Jesucristo, él aún estando en esa condición, tú dices, pues ¿qué fruto dio? Bueno, él dio testimonio de que estando en el momento de mayor perdición de su vida, tuvo la capacidad de reconocer que en Dios estaba la solución a sus conflictos. Y él entonces le dijo, el día que vuelvas, no te olvides de mí cuando estés establezcas tu reino. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una muestra evidente, la fe siempre produce fruto. Si usted no está produciendo nada, pregúntese si tuvo fe. Después dice, día 4 se crea el sol, la luna y las estrellas. Día 5, los animales marinos y las aves. Después el 6, los animales terrestres y al hombre. Y en estos 3 días, la enseñanza que proporciona a nuestra vida es entender que Dios siempre genera el entorno más propicio para el hombre. Imagínese que hubiese creado a Adán el primer día y le hubiese dicho, pues ahí tienes un poco de luz para alimentarte. O que lo hubiera creado al tercer día cuando, imagínense a Adán muriéndose de frío, diciendo, pues ten tu satisfacción en mí porque yo soy suficiente para ti. No, vemos a un Dios responsable que coloca todos los elementos para bendecir a su creación y dice que en el 6º día crea al hombre. Y dice allí, ya lo terminaron de copiar ustedes, ¿verdad? Dice en el siguiente. Dice, la evaluación de las obras del Creador, un vistazo a la soberanía divina. ¿Qué pasa con lo que dice allí en el versículo 31? Dice, del capítulo 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día 6º. Ahora, si usted presta atención, vamos a separar ese versículo en algunas partes. Dice, y vio Dios, dice, y vemos una soberanía satisfactoria. Como le decía, esa palabra vio habla de un contemplar con satisfacción, un hecho de ver una labor terminada y el hecho de decir, pues sí está bien, sí, verdaderamente nadie puede estar insatisfecho con esto que he creado. Sí, corresponde con mi naturaleza, no puede estar mejor hecho. Después dice en segundo lugar, Dios todo lo que había creado. Y vemos una soberanía suficiente. Pero ante todo esto estamos mencionando la soberanía de Dios, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Pero hablando con respecto a la creación, podemos considerar que la soberanía de Dios es la forma en la cual un Dios bueno en gran manera se relaciona con sus criaturas. Un Dios que crea todos los elementos y el entorno suficiente para poder subsistir. Un Dios que genera todas las cuestiones básicas para que nosotros podamos disfrutar de todo lo necesario para la vida. Y dice allí en último lugar, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios no solamente decide lo que cree más conveniente porque Él es Dios, sino que lo decide de esa manera porque tiene un propósito manifiesto. Dice, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora piense, si la creación era buena en gran manera para Dios, es como si Dios considerara las cosas que había hecho
Y yo me imagino a Dios ahí mirando toda la creación, al hombre, todo lo que él había creado en ese momento. Y él en ese momento dice, pues sí está bien, no puede estar mejor. Esto es sumamente satisfactorio, pero tiene un propósito, que esta criatura que yo acabo de crear me honre, me glorifique a mí, que esta criatura que fue colocada en inocencia en este huerto pueda tener la capacidad de entender la necesidad profunda que tiene de mí para que pase de ese estado de inocencia a un estado de santidad permanente. Ahora, dice la siguiente, el máximo esplendor de la creación, la formación del hombre, dice el propósito de la creación del hombre. Dice en el versículo 26 de Génesis 1, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué le llama la atención de esa frase? Le habla en plural, porque no dice, y entonces dijeron los dioses. No dice así. Dice, entonces dijo Dios, uno solo. Pero después dice, hagamos. ¿Con quién estaba? ¿Acaso estaba platicando con alguien? Adán todavía no existía. ¿Con quién estaba hablando? No, no era Chabelo, por si usted tenía ahí esa duda. Pero considere lo siguiente. ¿Sabe qué? Esa frase, hagamos, desde el primer capítulo de la Escritura, ¿qué le dije al principio? Todas las doctrinas fundamentales surgen de Génesis. Y el libro de Génesis 1:26 hace referencia a la eterna existencia de Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ya fue mencionado en el versículo 2. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando hace referencia, dice, hagamos, hace la manifestación clara, sin lugar a dudas, de que Dios eternamente ha existido en esas tres personas. Y después dice allí, hay una identidad definida con respecto o en comparación a quién fue creado el hombre. Dice allí, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí menciona dos características. Dice en primer lugar, conforme a nuestra imagen. Y esto quiere decir, esto no significa que Dios tenga no haya una foto de Dios por allí, sino hace referencia a las características que definen o lo que constituye a Dios como una persona. Dios no es una fuerza, Dios no es una entidad que anda por ahí flotando en la atmósfera, sino Dios es una persona. Ahora dice conforme a nuestra imagen. Una persona que tiene tres capacidades fundamentales. Piensa, siente y decide. Porque un perrito siente y decide, pero no piensa. Eso es lo que hace referencia al libro de Génesis con respecto, hagamos al hombre a nuestra imagen, que sea capaz de pensar, que sea capaz de sentir y que tenga las facultades de decidir. Dios no creó, no programó a Adán para una perfecta obediencia, porque eso entonces significaría que Dios no es bueno, porque no respeta la libre capacidad de elección de sus criaturas. Por eso dice a nuestra imagen, y dice ahí una identidad definida. Así que en el momento en el cual usted le dice a una persona, es que no, o sea, no puede, tú eres más feo que apuñalar a una viejita por la espalda. O sea, en ese momento usted le está diciendo prácticamente, ¿sabes qué, Dios? Pues como que te falló el diseño aquí con mi hermano. Considere lo siguiente, dice después, el descanso divino, el entendimiento de la satisfacción y ejemplo de Dios. Normalmente nosotros, ¿cuándo descansamos? Pues cuando estamos o sin trabajo o cuando pues ha sido ardua la labor durante el día y sencillamente nos recostamos allí y nos olvidamos de todo lo demás. El descanso de Dios dice allí en el versículo
Mm, ahorita se lo encuentro. Cuando hace referencia al último día donde él descansó, dice versículo 1, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, del capítulo 2, dice, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esta es la razón por la cual a los israelitas se les dio la orden de guardar el séptimo día dentro de toda su semana, porque era el día que Dios había tomado para reposar. Pero si usted ve en el nexo de Levítico y en todo el Antiguo Testamento, el día de reposo no era un día para dormir, no era un día para sacarle varices a las patas de la cama de tanto tiempo que estuviste acostado, sino era un día para mentalizar o hacer memoria de todo lo bueno que Dios había sido contigo durante esos días. No era un día sencillamente para reposar de todo el trabajo de la semana. Era un día para recordar la fidelidad de Dios durante esa semana. Era un tiempo en donde los padres tenían que acercarse con sus hijos y recordarle las fidelidades de Dios para con ellos durante todos esos días, de tal forma que ellos entendieran que reposo no significa sencillamente dormir, sino que habla de una actitud, de una predisposición que uno crea en sí mismo para recordar la buena mano de Dios para con nosotros. Dice ahí, descanso no es señal de cansancio. El reposo que Dios toma no es porque Dios haya estado cansado y haya dicho, no, pues fue muy ardua la labor, aunque lo fue, sino que habla de un contemplar plenamente satisfecho y en el entendimiento de que había sido una obra perfecta. Y fue un tiempo para reposar y para decir, qué bien que me salieron las cosas. Y después dice, descanso es muestra de satisfacción por una obra concluida. Y dice que ahí es el entendimiento de la satisfacción, el ejemplo de Dios. ¿Por qué? Porque mire, hermano, somos buenísimos para empezar las cosas, pero también somos buenísimos para dejarlas a la mitad. Usted comienza con toda la actitud después de que su mamá lo amenazó casi de muerte, de que si no recoge su cuarto ya no puede vivir en la casa, y empieza a recoger la ropa, y usted va justamente a la mitad, y ahí es donde usted dice, ay no, falta mucho, y termina acostado sobre la ropa doblada. Allí termina, y ya todas las mamás están así a los codazos con sus hijos, porque los hijos somos así, somos desordenados, o sea, nos encanta, como decíamos hace 8 días, procrastinar, o sea, tirar todo para después. Sí, después lo limpio, después lo ordeno y ese después nunca llega, ¿no? Pero aquí entendemos que Dios continuó firmemente las obras que debía de hacer hasta terminarlas. Y recién cuando terminó, pudo decir, qué bien que estuvo esto. Es plenamente satisfactorio poder terminar. Así que, hermanos, si usted tiene la lamentable característica en su vida de iniciar cosas y no terminarlas, usted no está siguiendo el ejemplo de Dios. Si usted es caracterizado por estar brincando de lugar en lugar, en lugar, en lugar, y que se mete a hacer esto y ya no me gustó y lo dejo a medias, y ahora voy a hacer esto, y todos tenemos el primo de un amigo que terminamos siendo nosotros, que es que ya empezó a estudiar derecho, y al tercer cuatrimestre, no, es que ya no me gustó, ¿y qué vas a estudiar? Ah, no, estudios latinoamericanos. Ah, va. Y pasan 2 semanas, no, ya no me gustó, ¿y qué vas a estudiar? Matemáticas aplicadas. Y es una inconstancia tan notable que hoy día tiene el hombre, que va totalmente en disonancia con lo que Dios es. Dios es alguien constante, alguien que inicia y termina las cosas. Y ese es el ejemplo que para nuestra vida podemos tomar en esta mañana, hermano. Es momento de continuar y avanzar.
Dios podría haber visto cuando empezó ahí a crear las cosas diciendo, no hombre, esto cuándo lo voy a terminar de ordenar, esto es sumamente complejo y pues mejor ahí me doy otra vuelta cuando me den ganas. Hermano, deje de ser inconstante y repose, llénese de regocijo cuando concluya sus obras. Ahí sí es tiempo de alegrarse, ahí sí es tiempo de agradecer a Dios. Pero es tiempo de avanzar, es tiempo de dejar la irresponsabilidad, porque no se llama de otra manera. No lo podemos llamar de una forma menos desagradable al oído. No terminar lo que usted comienza es un signo de irresponsabilidad. Dejar sus obligaciones botadas por allí porque fueron sumamente difíciles o sencillamente porque ya no me gustó lo que pasó, es una muestra de absoluta irresponsabilidad y que usted no está imitando la vida de Dios. Después, dice los momentos de la creación, dice la instrucción clara y precisa para el hombre. Era muy, muy simple. No nos vamos a detener en ella porque estuvimos como 4 semanas hablando de lo que Dios esperaba de Adán. Y la instrucción era muy clara. No comerás de él, hablando del huerto del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida. Él le dice una instrucción sin lugar a malos entendidos. Era muy claro. Era el árbol que estaba en medio para que no me digas, es que pues si me lo hubieras puesto más visible, seguramente yo lo hubiese identificado y pues no me hubiese equivocado. Lo de Adán y Eva no fue una equivocación. Lo de la forma en la que reciben la instrucción es algo a donde él no podía escapar. No podía decir que entendió mal, no podía decir que se confundió, no podía decir que Dios, pues ¿para qué me lo pones ahí en medio? Pues nada más me haces estar ahí con las ansias de ir y probarlo. Él tenía toda la gran abundancia de la voluntad de Dios para satisfacer su vida y el único que no podía comer fue del cual finalmente terminó comiendo y ahí vemos el resultado que la palabra de Dios presenta con respecto a esto, ¿no? Ahí me salté una. Y vamos a hablar de el mejor comienzo, el establecimiento de la familia. Y la última de las creaciones de Dios es la más satisfactoria, con lo cual se puede perpetuar la raza humana, pero también por la cual se instituye la familia. Y Dios crea a la mujer. Y dice ahí, la última de las creaciones de Dios. Y después de que Dios está allí viendo cómo Adán se desenvuelve en el huerto del Edén, vemos a Dios que él por primera vez considera algo que no es bueno para el hombre. Y dice allí en Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué no es buena la soledad? ¿Eso significa que uno tiene que aceptar lo que sea con tal de no estar solo? Eso significa que, pues con tal que respire y que sea hombre, en el caso de que usted sea mujer, o en el caso de que sea mujer, con tal de que en su CURP diga que nació mujer, pues no hay bronca, le entramos. Hermano, la soledad es una de las cosas que más hacen difícil la existencia del hombre. Sin embargo, no es que haya un mandato de parte de la palabra de Dios a no estar solo. ¿Sabe qué? Es preferible, hermano, hermana, si usted no está casado, es preferible mantenerse soltero, entendiendo que Dios, por medio de ello, permite que usted esté en obediencia a su palabra, a agarrar cualquier pellejo con tal de no sentirse solo. Y hoy vemos tantas personas reventadas, y discúlpeme por ocupar este término, reventadas por el pecado, que con tal tenían tanto miedo a estar solos que permitieron y escogieron lo que venga, con tal de no estar solo. Y aquí el principio que presenta Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo.
hace referencia a que el hombre, estando en esa condición, los versículos que anteceden este versículo 18, habla de que Dios le ordenó al hombre que pusiera nombres a todos los animales que él había creado. Y yo me imagino que Adán, por ejemplo, veía que estaba ahí la señora vaca y estaba pues al lado el señor toro, ¿no? Y que estaba don león y una leona ahí al lado, ¿no? Y yo creo Adán volteaba para todos lados y es como que, pues yo no veo ninguna parecida para mí. Y a eso es donde hace referencia a Dios, donde dice, no es bueno que el hombre esté solo. El estado ideal, aunque no el único, por medio del cual Dios establece o busca la bendición del hombre, es estando en familia. Y dice, le haré ayuda idónea para él. Y este es la característica fundamental con la cual usted tendría que permitir la presencia o la ausencia de alguna persona en su vida, sin importar si usted es hombre o es mujer. Ahora, aclaramos aquí. Dice aquí, le haré ayuda idónea. No dice, le voy a hacer un ayudador idóneo. Evidentemente Dios crea un hombre y una mujer. Cualquier otra forma de convivencia o de relación o de los nombres tan floridos que hoy día le inventan a todas estas perversiones al plan de Dios, porque son eso, por más ofensivo, por más denigrante, por más que tú pienses que es una violación a los derechos humanos, pues mire hermano, yo prefiero violar el derecho humano que violar la palabra de Dios. Y sabe que en la palabra de Dios establece que solamente la única convivencia familiar, sexual, social que puede existir es entre un hombre y una mujer. No hay más. Por más desagradable que suene al oído, por más viejo que esto suene, este es el principio de la palabra de Dios. Un hombre y una mujer. No un hombre y 3 mujeres, no una mujer y 7 hombres. Dice un hombre y una mujer. Y dice aquí, le haré una ayuda idónea. Y dice aquí que dice, Dios crea a la mujer, y vemos ahí que dice soberanía responsable. Y allí hablamos con respecto a que Dios decide lo que mejor le parece, pero entendiendo que esto le va a causar algo bueno a sus criaturas. Y dice allí que tiene que ser una ayuda idónea. Hermano, si usted está cerca de una persona que más que ayudarle a ser mejor, a ser más santo, a ser más amante de la palabra de Dios, le va alejando de la iglesia, de la palabra de Dios, de su familia, de diferentes cosas, usted en ese momento tiene que considerar que usted no está cumpliendo con el propósito que menciona aquí. Dice, es una ayuda idónea, no una piedra en el cuello, no una bola de preso de esas de hierro que tienes que ir arrastrando toda la vida. Hermano, dice aquí, le haré ayuda idónea. No dice que Dios le puso allí unas pistas en el huerto del Edén a Adán y ahí búscala, sino dice, yo la haré. Y presta atención a lo que dice, los integrantes presentados de esa familia, dice, y la trajo al hombre. Versículo 2:22. Partiendo de que Dios, dice ahí que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y esto habla de una actitud de descansar en que Dios iba a solucionar esta situación que no era buena para mí. Y dice que Dios tomó de una de sus costillas y de ella creó a la mujer. No la tomó, y dice Matthew Henry, dice lo siguiente con respecto a por qué de una costilla. Dice, no la tomó de sus pies para que la pisoteara, no la tomó de la cabeza para que se enseñoreara de él, la tomó de una costilla para que estuviera al lado de él y para que él la amara a ella. Esa es la razón por la cual Dios toma de una costilla precisamente a Eva. Y dice ahí entonces en el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esa palabra trajo
da la idea de que la presentó. Imagínese, Adán estaba por acá roncando y Dios se la puso ahí enfrente. No lo mandó ahí a buscarla en medio del huerto, que igual si lo mandaban a buscar, ¿sabes cómo la buscaba Adán? Pero Dios se la puso ahí enfrente, de tal manera que él pudiese tomar, abrir los ojos y ver así la máxima satisfacción para su propia vida, hecha mujer. Porque él podía ver a todos los animalitos ahí que podían estar en pareja, pero él no. Y entonces a causa de eso, vemos ahí cuando dice, terminar con la soledad no le corresponde al hombre, sino al proceder de Dios. Si usted tiene miedo, hermano, a envejecer solo, témale más a envejecer acompañado de alguien con quien no debería estar. Témale más a ser alguien que desobedece al propósito de Dios por agarrar lo que venga. O a lo mejor no lo que venga, a lo mejor es alguien que usted tiene ahí, lo va palomeando, ¿no? Pues es que pues es bien guapo, pues es inteligente, tiene un buen trabajo, y usted lo va palomeando allí, se parece a coches, está fuerte, diferentes cosas ahí que usted podría mencionar, ¿no? Pero si usted no puede decir, esta persona me va a acercar al Señor, esta persona me... Y hablemoslo en términos reales, no es me va a acercar, porque todos lo vemos idealizado diciendo, sí, Él me va a acercar al Señor. No, ya te acercó al Señor, ya te hizo buscar al Señor antes de buscar a otras personas, ya te hizo ser más santo, entendiendo que podías y debías vivir de una manera limpia y responsable delante de Él. Si no causó eso ya antes de estar con esa persona, ¿qué te hace pensar que en el futuro lo va a causar? Eso no ocurrirá. Y dice, terminar con la soledad le corresponde a Dios, no al hombre. Y después dice la participación divina en la conformación del matrimonio. Y dice que hizo una mujer, y dice el lugar particular por el cual él fue tomada, de acuerdo a lo que ya mencionamos. Y después dice, este es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y habla ahí de una propiedad, de una identidad que establece Adán con esta mujer. Adán no se pone a decir, bueno, pues vamos a darnos un tiempo para conocernos y pues si funciona, ahora sí somos esposos. No, sino que él entendió que era Dios trayéndole a esta mujer y que iba a ser la máxima satisfacción de su vida. Y entonces él dice, esta es mi esposa y es carne de mi carne. Y dice la última, la intimidad y la comunión matrimoniales manifestadas. Dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No habla de que estuviesen los dos ahí diciendo, pues voltéate en lo que yo paso de árbol a árbol para esconderme, así no me ves desnudo. Sino habla de una perfecta comunión, una inocencia en la cual ellos estaban, que no tenían nada de qué avergonzarse. Y dice ahí, por tanto, dejará. Y habla allí de una independencia familiar. Hermano, en el momento en el cual usted se casa, tiene que crear su familia. Usted no es parte de la familia de otra persona. Usted tiene que crear su familia. Así que si usted estableció como método de vida decir, bueno, pues vámonos a vivir, pero en la casa de al lado de mi mamá porque la voy a extrañar y pues, ¿qué va a pasar cuando me tengan que dar mi lechita tibia y sobar mi pancita para que me duerma? Hermano, si usted no puede vivir sin sus papás, usted no está listo para casarse. Usted tiene que entender, y no nos referimos a abandonarlos, no nos referimos a mucho menos a odiarlos, a desestimarnos, a desatenderlos. Nos referimos a la responsabilidad de crear nuestra propia familia.
Cuestiones como decir, pues sí, ya llevamos 35 años de casados y los 35 años hemos vivido en la recámara de al lado de mis papás, evidentemente muestran que usted no dejó a su padre y a su madre. Después dice, y se unirá a su mujer. Y ahí es una institución familiar. En ese momento usted, su prioridad es su esposa, no su mamá, no sus sobrinos, no sus tíos, su esposa. Eso es la principal preocupación que usted debe de tener. Es a quien usted principalmente tiene que atender. Y después dice, y serán una sola carne. Y ahí habla de la identidad familiar, habla de que desde ese momento ellos son una nueva entidad, algo aparte totalmente, que sí tenemos relación con mis suegros o con mis papás, eso está perfecto. Pero el hecho de que usted quiera estar todo el tiempo allí escondido abajo, como lo dirían en los tiempos de la revolución, usted quiera estar todo el tiempo en las naguas de su mamá, evidentemente habla de que usted no está creando su propia familia. Y sabe, hermano, el versículo que tenemos que memorizar es Génesis 1:31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Quiera Dios que a través de lo que podamos haber escuchado en esta mañana tengamos la capacidad de reconocer la profunda necesidad que tenemos de Dios y la obligación que tenemos en nuestra vida de responder a su palabra y de atender a sus principios. Para la próxima semana tenemos que leer de Génesis capítulo 3, 4 y 5, igual 3 veces, por favor. 3, 4 y 5 de Génesis, 3 veces, por favor. Así que vamos a orar y en 10 minutos comenzamos con el culto. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por permitir que podamos estar reunidos en esta mañana. Permítenos, Señor, poder vivir de una forma que corresponda con el objetivo de que tú nos hayas creado, que es honrarte y obedecerte de manera individual y también como familia. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.